¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro programa más aquí en la Junta Médica. Leslie, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Próximos a cumplir 2 meses. Ya poquito, falta poquito. Ya estamos 2 meses al aire gracias a su preferencia. Hoy hablamos de las hepatitis. ¿Por qué decimos de las hepatitis? Porque hay diversos tipos. Realmente conocemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, pero hay muchísimas más, ¿no? Vamos a ver hasta la D y la E. Vamos a ver cuál se transmite vía oral y cuál se transmite vía sexual. También vamos a conocer las propiedades de los alimentos fermentados, como por ejemplo el tócosh. Y muchos más que tenemos acá en nuestro país y vamos a ver las propiedades que estos tienen y cómo nos pueden beneficiar. Riquísimos. Buenazos. Empezamos el programa. Hoy nos vuelve a visitar aquí a la Junta Médica la doctora Adelina Lozano, gastroenteróloga, ¿no?, del Hospital Arzobispo Loaiza. Ella es jefa del servicio de gastroenterología, ¿no? La doctora también ya es una caserita más aquí en el programa, ¿no? Siempre viene a visitarnos. Siempre es parte Además del explica equipo. también. Claro que sí, las hepatitis virales vamos a ver que mucha gente las confunde con muchas enfermedades. Pero básicamente la inflamación del hígado, aparte de estos virus, pueden ser causados por muchas patologías diferentes que vayan directamente al hígado. Como la vamos a ver en el siguiente dato que vamos a ver a continuación, ¿no? Como decía Leslie, ¿no? La hepatitis es la inflamación del hígado. Es causada por 5 diferentes virus, aunque también puede deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunes. Así es. La hepatitis viral es una infección que va a atacar al hígado, que vamos a verlo ahora, pero sin embargo, otras enfermedades, por ejemplo, una infección urinaria, por ejemplo, podría causar también problemas en el hígado, entonces indirectamente también puede malograrse e inflamarse el hígado. Entonces, hay mucho cuidado porque lo principal que vamos a ver ahora son las hepatitis virales, sobre todo muchas de las que requieren vacunación, algunas están en el plan ya nacional de vacunación, porque esta vacuna permite prevenir, por ejemplo, en la hepatitis viral B y en la hepatitis viral C, que pueden llegar a ser cáncer de hígado, podemos prevenirla con una simple vacunación. Ajá, o sea que sí es posible llegar al cáncer. Claro que sí. En la B y en la C está eso demostrado. Y es otras enfermedades, igual que el papilomavirus, que pueden causar cáncer y que se puede prevenir con una vacuna. ¿No? Así es simple. Nuevamente, recalcamos la importancia de estar vacunados. Más cosas sobre la hepatitis. A ver, más datos. La hepatitis no siempre presenta síntomas, de ahí que las personas pueden ser portadoras del virus de esta enfermedad sin saberlo. Sí, mira, lo clásico es que una persona que tenga hepatitis viral es que se ponga amarillo después de tener fiebre. Entonces yo tengo fiebre, voy al médico, no me encuentra nada y de repente ¡pum!, me puse amarillo como un pato. En ese momento yo digo claramente tienes una hepatitis, hago los exámenes y lo confirmo. Pero hay personas, un porcentaje pequeño, que nunca hace síntomas, que nunca se pone amarillo y cuando vemos sus exámenes dice ha tenido hepatitis. Entonces esta enfermedad es así. Sobre todo, por ejemplo, la hepatitis B. La hepatitis B va desde que no tengo ningún síntoma hasta puede ser fulminante en 48 horas, depende de la persona y la cepa. Pero lo raro es que no aparezcan los síntomas. Así es. Lo que pasa es que sí hay síntomas, pero muy suavecitos. Como es un virus, la mayoría de estos virus va a causar problemas como si tuviésemos una gripe o algo por el estilo. Entonces no le doy importancia, estoy con un poquito de mosquito, debe ser una gripe. Entonces no le doy media importancia y sigo mi vida normal. Ahora, cuando hablamos de hepatitis, uno siempre tiene que acudir al médico, te tienen que internar o en casa te tratan la enfermedad. Va a depender mucho de muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, la hepatitis viral aguda no requiere tratamiento médico en el sentido de antibiótico porque es un virus, no requiere manejo del virus mismo porque hay un periodo en el cual la persona podría curarse sola. Entonces estamos básicamente sintomáticos. Pero si el paciente llega pues vomitando, si alguien vomita, yo no puedo asegurarme que en la casa pueda tomar algo, el médico le va a indicar que se quede hospitalizado. Pero la mayoría de casos que son leves van a la casa con un control cercano de su médico tratante. Muy bien, a ver, seguimos con los datos, ¿no?, para seguir ampliando un poco más este tema. Algunas formas de hepatitis son leves y otras pueden ser graves. Algunas pueden conducir a la cirrosis o provocar cáncer de hígado, como ya lo estabas comentando. Claro que sí, muchas personas podrían llegar a este cáncer, sin embargo, como tú me dijiste hace un momento, no hay a veces personas con todos los síntomas. Hay muchas personas que llegan a hacer cáncer de hígado y dicen, ¿pero por qué? Encontramos la presencia de hepatitis viral B en el pasado
y que está en ese momento activo y nunca me enfermé. Entonces, eso es lo importante, hacer siempre una visita al médico para sus controles respectivos. Ahora, ayer ya estaba viendo algunas de las consultas, ¿no?, que nos habían hecho en las redes y nos preguntaban, ¿no?, si una persona que ha tenido hepatitis va a tener daño en el hígado ya para siempre, para toda la vida, ¿no? Eso se confirma con la doctora Adelina, pero usualmente gente que tiene hepatitis viral A, por ejemplo, lo que tenemos la mayoría cuando somos niños, pasa el periodo del daño por el virus de la hepatitis A y el hígado se vuelve a regenerar totalmente. Entonces, lo que sí, obviamente, hay que evitar atacar al hígado. No existe ninguna pastilla para mejorar la función del hígado. Lo que existe es no atacarlo, porque el hígado es uno de los órganos en los cuales va a convertir los antibióticos, los fármacos que vamos a tomar, en la forma activa de estos. Entonces, el hígado se regenera y la forma más beneficiosa de no atacarlo, de que no se empeore, es no atacarlo. Claro, muchos no sabemos que el hígado tiene esa capacidad de regenerarse, ¿no? Es increíble. Nos vamos a la mesa, Leslie, de la Junta Médica. Yo quería preguntarle a la doctora Adelina, mientras vamos caminando hacia allá, ella que trabaja en un hospital bastante grande, sí, justamente uno de los temores, ¿no?, a veces de los pacientes cuando se internan en los hospitales es que le vayan a contagiar de hepatitis, ¿no?, por las transfusiones de sangre. O antes se creía mucho eso, ¿no, doctora? Sí, sí. De hecho, bueno, muchas gracias por estar acá. Y el tema es bastante interesante porque es la oportunidad de puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, en relación al contagio a través de las donaciones de banco de sangre. Los bancos de sangre de todas las instituciones del Estado tienen todo un programa de tamizaje. Entonces son hasta 8 pruebas que se le realizan. Dentro de esas está el descarte de las hepatitis. Entonces, paciente que ha tenido un cuadro de hepatitis, independientemente de que se haya resuelto o curado, son personas que van a ser derivadas para el especialista para poder mirar si están o no, primero con enfermedad activa y de hecho por un tema de prevención, son pacientes que no van a ser calificados para donar. Entonces, este es un tema importante porque tenemos siempre el temor de que si voy a tener una transfusión sanguínea o alguno de los componentes, no necesariamente sangre total, pudiera ser plaquetas o plasma fresco congelado, alguno de los componentes, el miedo de la transmisión. Entonces, yo creo que si es un hospital donde está todo bien tamizado, el riesgo es mínimo. Obviamente que también hay que indicar transfusiones solo cuando sean necesarias. Claro. Fundamentales. Sí, hace ya más de 20 años más o menos ya tenemos el dosaje y el despistaje de hepatitis B y hepatitis C en los bancos de sangre. Claro. Entonces, este es un tema importante, Leslie, porque cuando nosotros hablamos de la transmisión a través de la donación, estamos hablando básicamente de estas hepatopatías que son crónicas, no así la forma aguda, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la hepatitis A, B, C, D y E, para hablar como de las más comunes, porque existen otras también. Pero estas, por ejemplo, las podríamos dividir en 2 tipos. Unas que se transmiten vía oral fecal, que tiene que ver con un tema sanitario, de lavado de las manos, de la ingesta de los alimentos, de comer en un lugar que esté higiénico, que serían la A y la E. Estas 2 hepatitis son hepatitis que se transmiten por todo el tema del contagio a través de los alimentos, a través de compartir cucharas, de los platos que no están bien usados, y estas cuando termina la fase de la hepatitis se curan totalmente y el hígado, como decía Leslie al inicio, se recupera al 100%. Diferente de las hepatitis que buscamos en los donantes de banco de sangre, que son las formas crónicas. Es decir, cuando se infecta a la persona hay un porcentaje de la población que no tiene, digamos, forma su organismo de responder y no tiene forma de eliminar el virus. Esos son los pacientes que van a ser las formas crónicas. Acá este es un mensaje para todos los que viven en zonas altamente endémicas de hepatitis B, es decir, Loreto, Ucayali, la parte de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, que son zonas altamente endémicas de hepatitis. Muchas de las veces cuando se infectan en la primera infancia, la posibilidad de hacer formas crónicas es muy grande. Hasta el 90% no puede eliminar el virus y hace la forma crónica.
Los que se infectan en la etapa adulta, más bien por su sistema inmunológico tienen más posibilidades de eliminar el virus y hace un porcentaje entre 5 a 10% hace la forma crónica. Muy bien. Sí, yo siempre mi mnemotecnia es, las vocales son A, E. ¿Cómo se transmite? Vía oral. Más fácil, para poder ver esto. Justamente cuando uno tiene hepatitis viral hay que chequear, uno, qué tipo tiene, el médico le va a decir, para poder tomar las medidas recurrentes, ¿no? Las medidas que uno tiene que chequear. Una costumbre en nuestro país es, por ejemplo, yo le doy la comida a mi bebé, la pruebo yo y se la doy al bebé. Estoy transmitiendo todos mis microbios bonitos, se los estoy pasando. Y podríamos tener pues alguna transmisión. Hepatitis B se puede transmitir por saliva, tranquilamente. Pero mira, esta es una costumbre del jardín, ¿no? La niña trae la manzana o la galleta y le dice, ¿me invitas? Y quiere la compañera. Entonces, la mayoría de los países en vías de desarrollo, América Latina, hay unos estudios que demuestran de que los niños en las guarderías, en los jardines, en las escuelas, son los que empiezan a tener hepatitis A, que es la forma clásica en ese grupo etario. Pero existen las vacunas, lo que tú decías. No, sí, ya está Hepatitis A, hepatitis B pueden ser vacunados. Entonces, ¿hay forma de prevenir? Sí, hay forma de prevenir. Porque si bien es cierto, hepatitis A es de las más inocentes, por así decirle, sí, que no hace la forma crónica, pero puede hacer formas severas también. Entonces, hasta formas fulminantes. Entonces, si existe la vacuna, yo creo que valdría la pena prevenir, ¿no? Entonces, la vacunación en niños de la primera infancia de la hepatitis A, que no está incluido dentro del Programa Nacional de Vacunaciones, es importante hacerlo, porque hepatitis B está dentro del Programa Nacional de Vacunas. Entonces, el otro mensaje es, si la vacuna va a ser ofertada por el Ministerio de Salud y gratis, o sea, no debo de evitar la vacuna, debo más bien promover la vacunación. A ver, doctora, vamos a repasar cuáles son algunos de los síntomas, ¿no?, que aparecen con la hepatitis. Luego usted nos dirá si estos síntomas aparecen en todos los tipos de hepatitis o solo en algunos. A ver, cansancio, pérdida de apetito, fiebre, tono amarillento de la piel o los ojos, que se conoce como ictericia, ¿no?, dolor muscular o de articulaciones, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Sí, en realidad todos esos, solo que vamos a especificar en qué momento. Cuando el paciente empieza los síntomas, tiene malestar general, decaimiento, un síndrome gripal, como decía Leslie, y el paciente empieza a tener fiebre, pero parece un resfriado común. Luego desaparece la fiebre y empieza el color amarillo de los ojos. Esa es una hepatitis clásica. Pero esos síntomas clásicos en esta forma de secuencia que hemos descrito solamente se presentan en el 20% de los pacientes. El 80% de los pacientes es estoy cansado, a lo mejor trabajé mucho, tengo fatiga, a lo mejor tengo gastritis, tengo náuseas, pero son síntomas inespecíficos, inaparentes, que lo atribuimos a diferentes causas menos a la hepatitis. Ahora, hay algunos bebés que nacen ya con ese color amarillento, con ictericia. ¿Eso tiene algo que ver con la hepatitis? Después de la pausa, doctora, nos responde, pero también tenemos una consulta. Vanessa llamó desde Sechura. Dice, ¿qué riesgo tienen los adultos que tuvieron hepatitis A de niños? ¿Tienen más posibilidad de tener cáncer de hígado? Después de la pausa contestamos la consulta y muchísimas más. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en la Junta Médica. Recibíamos la consulta de Vanessa, ¿no?, desde Sechura. ¿Qué riesgo tienen los adultos que tuvieron hepatitis A de niños? ¿Tienen más posibilidad de tener cáncer de hígado, doctora? A ver, las posibilidades de cáncer de hígado solamente son en las dos formas crónicas, es decir, B y C. Los pacientes que tuvieron infección por A se curan totalmente y ese hígado no tiene predisposición a hacer cáncer en ningún momento. Ni queda dañado tampoco. No, se ya recupera al 100%. Porque ya se ha regenerado. Sí. Eso es importante. Aquí en el corte estábamos conversando con la doctora, ¿no?, sobre las formas de transmisión dependiendo del tipo de hepatitis. Cuando una persona, por ejemplo, tiene hepatitis B, ¿es necesario que en casa tengamos que hervir los cubiertos, los platos y todo lo que esa persona toque?
No, no. Entonces, lo que decía Leslie, la memotecnia, ¿no? A y E son las dos formas de transmisión vía oral. Por lo tanto, son las dos únicas en las que vamos a aislar los cubiertos, separar los platos, lavarlo de manera especial, inclusive para ir al baño, eliminación de excretas con desinfección del baño. Si pudiera ser en ese periodo un baño para esa persona solo, mejor. Excelente. Todas las cosas personales durante ese periodo hay que reservarlas para esa persona única. Pero eso no pasa ni en B ni en C. No, en B y en C la transmisión más bien va por el contacto sexual, por las heridas expuestas que pueden contagiarse con la otra persona que tenga una herida expuesta a través de secreciones y fluidos, pero no por cubiertos. Entonces no hay necesidad de separar los cubiertos, no hay necesidad de separar las cosas de uso, digamos, para alimentación, ni de compartir el mismo mordisco de la manzana. No habría una necesidad. Pero sí hay una necesidad, por ejemplo, que la rasuradora sea personal, porque el contagio es por esa vía, que el cortador de uñas, que todo el tema de manicure, pedicure, todo sea un tema personal, los cepillos de dientes. No es que estoy apurado y se coge un cepillo que no le corresponde. O sea, todo lo que vaya en las relaciones sexuales, ¿no? Evitarlas durante ese periodo, porque esto es una forma de contagio, y en hepatitis B, más que en C y más que inclusive que el HIV, es increíble. Hepatitis B hay que tener cuidado con estas vías de contagio. Interesante, ¿no? Eso le iba a decir yo, justamente porque la hepatitis viral B tiene 100 veces más chance de transmisión que el VIH. VIH 0.3, hepatitis C 3 y 30% hasta más, hasta 60 en algunos casos, de hepatitis B. Pero VIH nos asusta más que la hepatitis. Pero mira, aparte que nos asusta más, la gente no sabe que la hepatitis B puede ser más fulminante, porque el paciente con VIH tiene tratamiento y no pasa nada. Tiene una vida normal. En cambio, la hepatitis B puede haber demasiadas variantes para la presentación. Sí, sí, sí. Ahora, el otro punto importante que tú hablabas es ese paciente que no tiene nada, que está asintomático, ese paciente que va a donar sangre y no termina por creerle cuando le dicen, mire, vaya al médico porque usted no ha calificado para donante. Dice, pero si no me siento mal, yo nunca tuve nada. Entonces, hay un porcentaje importante de esa población que nunca viene. Nosotros hicimos un trabajo en el Hospital Loaiza de tomar todas esas fichas y llamar por teléfono para decirles que vengan a la consulta, que la consulta iba a ser gratuita, íbamos a hacerles una asesoría para completar el estudio. Menos de la mitad de los pacientes se acercan porque no creen que han tenido eso, creen que se equivocaron, lo miran como que hubieran cometido un error y que la única posibilidad es que se contagiaron por vía sexual y que sus parejas pueden enterarse y entender que ellos no han hecho ese tipo de contagio. Entonces, eso es un llamado a la población a que de todas maneras acudan en estos sitios que hemos mencionado, que son altamente endémicos. La principal forma de contagio no es la vía sexual. El solo hecho de haber nacido en una zona endémica ya lo coloca en una situación de alto riesgo. Hicimos también un estudio en el que evaluamos en el Hospital Loaiza una serie de 1000 pacientes, haciéndoles la entrevista de los que ya tenían hepatitis B, cómo lo adquirieron. La mayoría de los pacientes habían venido a Lima de zonas altamente endémicas, inclusive antes de iniciar una vida sexual activa. Entonces, esa forma de contagio es muy prevalente. O gente que viaja y viaja sin vacunarse a zonas altamente endémicas. De tal manera que perdámosle el miedo de acudir al médico para que nos explique cuál es el estadio de la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese miedo por la idea de que a lo mejor todo está relacionado con contagio sexual, vamos a perder la oportunidad de tener un tratamiento que hoy en día es gratuito, además. ¿Y eso por qué? Por la falta de información. Antes de pasar con la pregunta, yo le decía, algunos bebés que nacen amarillos, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa varias cosas. Las enfermedades en las que hay alteración del flujo de la bilis, produce un término médico que se llama colestasis, bebito de color amarillo. Pero en la etapa neonatal, es decir, en la etapa en la que nace, hay varias condiciones. Puede ser incompatibilidad de grupo, es decir, el grupo sanguíneo que tiene el bebito no es compatible con el que tenía la mamá por un tema de que no han sido del mismo tipo, y eso puede ocasionar que
los glóbulos rojos se destruyan, eso hace que el bebito se ponga amarillo y no tiene nada que ver con la hepatitis. hay unas formas pasajeras inclusive que pasan solitas, hay otras que hay que hacer algunas terapias de luz y también terminan por pasar. Hay otras que se llaman hepatitis colestásicas que sí tienen relación con otros virus, pero no necesariamente con estos que estamos hablando. Ah, ya, ok, porque nos quede claro. Eso tiene tratamiento, ya es medio esperado en el hospital, ese tipo de cosas, y lo ponen pues a su fototerapia y ya están bien tranquilos. Sí. A ver, ¿quién nos ha...? Doctora, mire, Octavio de San Borja tiene 35 años, es una pregunta interesante. ¿Es efectiva la vacuna contra la hepatitis B? ¿Quiénes se deben vacunar? A ver, esto es importante. La vacuna debe de ser universal. La Organización Mundial de la Salud para erradicar hepatitis B dijo la vacunación debe ser universal en nuestro país. La vacuna es gratis hasta los 60 años de edad. Entonces, hay un grupo de nuestra población que no ha sido beneficiada con la vacunación de la hepatitis B y obviamente está desprotegida. Las últimas generaciones todos empezaron ya con la vacuna pentavalente, que dentro de las 5 vacunas ya tiene hepatitis B, pero hay un grupo que está ahí como alrededor de los 50 años, inclusive que lo ha tenido, pueden vacunarse y la vacunación va a ser gratuita en todos los centros de vacunación del Ministerio de Salud, ¿no? Centros vacunatorios internacionales. Las vacunas, doctora, porque a ver si vamos a ir al hospital y nos dicen, no, ya no nos quedan vacunas, tiene que ir a buscar a otro sitio. Bueno, buscar un establecimiento de salud y es gratis, pero tienen que completar 3 dosis. 3 dosis. Esto es otro mensaje importante. Si solo se coloca una vacuna, no va a quedar protegido. Si se coloca 2 vacunas, tiene una alta chance de tener protección, pero 3 vacunas es lo importante. Hay un grupo de pacientes, que lo quiero recalcar, que probablemente cuando terminan las 3 dosis de vacuna no están protegidos. Es el grupo de pacientes que son obesos. Entonces, los pacientes obesos es un porcentaje de la población que probablemente después de las 3 dosis de vacuna podrían no quedar protegidos. Entonces, el otro consejo es, si ya terminé mis 3 dosis de vacuna y quiero saber si estoy protegido, hay que hacer un análisis en la sangre para dosar los anticuerpos. Una vez que esto sale, que ya está bien, me quedo tranquilo y estoy protegido de por vida. Eso sí. Doctora, esos son los no respondedores, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que se vacuna las 3 dosis y todavía no tiene el título suficiente. Así es. Entonces eso requiere una evaluación para seguir vacunando. Sí, claro. sí. A ver, yo tengo una vacuna. ¿Lo tienes? Claro que sí. Bien. Ahí la segunda parte de la pregunta, ¿quiénes tienen que vacunarse? Personal de salud, de todas maneras, personas que tengan riesgo también para la parte sexual, personas que manipulen sangre, que manipulen cualquier tipo de sustancias. ¿Las embarazadas se pueden vacunar durante la gestación? Sí, porque es una vacuna de genética. DNA recombinante. Sí, no es entonces, las vacunas de hepatitis B no son infecciosas, sí. ¿no? A ver, doctora, nos ha llamado Gustavo desde Huachipa, tiene 45 años. Dice, he donado sangre 4 veces y en la última donación me dijeron que tenía hepatitis C. ¿Qué examen debo hacerme para descartar esta enfermedad? ¿Cómo la puedo haber adquirido? Ya. A ver, la hepatitis C, cuando uno tiene la hepatitis C, siempre va a ser positivo de por vida. Entonces, acá vamos a distinguir 2 grupos. Hay un grupo de pacientes que tienen el anticuerpo antivirus hepatitis C, pero su sistema inmunológico ha eliminado el virus. Y hay otro grupo que es el 85% de los pacientes que va a tener el anticuerpo antivirus hepatitis C positivo, pero su sistema inmunológico no pudo eliminar el virus y ellos son los que replican activamente. La única forma de saber en qué grupo está mi paciente es que yo solicite un examen de carga viral. La carga viral me va a permitir discriminar o si se curó o sigue activo. Entonces, y la pregunta decía, ¿qué examen debo hacerme? Es carga viral. Ese es el mensaje. ¿Y cómo lo puedo haber adquirido? Decíamos de que una de las formas de adquirir es a través de todo lo que tenga que ver con fluidos corporales y en hepatitis C, los tatuajes, los piercing hechos en sitios no garantizados. La otra forma es también haber recibido transfusiones sanguíneas. En Perú, la transfusión sanguínea que se hacía hace muchos años, cuando no se descubría el virus todavía, es una fuente importante. Entonces, si fuimos sometidos a cirugías, si recibimos transfusiones sanguíneas, valdría la pena ir al médico y pedirle que le haga el examen para descartar hepatitis C. Ahora, doctora, ¿cómo es que en las 3 veces anteriores salió todo perfecto y en la última? Claro, lo que pasa es que, a ver, depende si
fue a donar sangre cuando todavía no se hacía un tamizaje para antivirus hepatitis C, entonces en esa oportunidad podría haber dado negativo, o porque a veces terminan en banco de sangre de separar las bolsas y después salen los resultados para la prueba. Entonces, en realidad, le toman la muestra de sangre, se queda la donación, pero el tamizaje a veces es al final. Entonces, no es que no le hayan permitido, sino que antiguamente hacían los exámenes después, pero esas bolsas todas fueron seleccionadas. Ahora, pudiera ser obviamente que en el transcurso de los años, no sé la distancia entre donación y donación, haya adquirido la enfermedad. Hay un 39% de los pacientes que se llaman formas esporádicas de hepatitis C, es decir, que no podemos determinar dónde y cómo se contagió el paciente. Doctora, pero también ahí podría ser un falso positivo. También. Y la carga viral es importante porque nos permite discriminar. Claro, por ello es importante que se haga esta prueba. Sí. No, lo que tienen que hacer es, cuando le digan, cuando uno dona sangre que tiene alguna prueba positiva, es ir al médico para que podamos hacer los exámenes confirmatorios y poder así aclarar sus dudas. Y para descartarlo antes Para posible. descartar lo que tiene, claro. Que no esté con la duda ahí tiempo. A ver, otras causas, ¿no?, de la hepatitis: células inmunitarias que atacan el hígado, daño hepático por alcohol o tóxicos, medicinas, hígado graso, trastornos hereditarios. Las medicinas. Hay que aclarar porque si no ya nos asustamos. No vamos a querer tomar ninguna medicina. Sí, hay algunas que sí afectan al hígado, ¿no? Pero hay que tener un control. Por ejemplo, el tratamiento de los pacientes que están en el programa Targa, que es para los pacientes HIV. Muchas de esas drogas son hepatotóxicas, pero hay que monitorizar y el médico, el infectólogo, ya Leslie nos cuenta luego, les puede cambiar las drogas. Los pacientes que van en quimioterapia para cualquiera de los cánceres son drogas de amplio metabolismo hepático, pueden producir también hepatitis. No todos los pacientes hacen hepatitis, hay que seleccionar y hay que monitorizar. Los pacientes que van con drogas antituberculosas también. Los pacientes que tienen tuberculosis en cualquier parte, 2 o 3 de las drogas tienen amplio metabolismo en el hígado y pueden producir hepatitis. Entonces, hay grupos bien definidos. Los pacientes que toman tratamiento para la TB, los pacientes que toman tratamiento para el HIV y los pacientes que van en quimioterapia para cáncer. Son grupos a los que tenemos que monitorizar y ir mirando de cerca. Esto tiene más bien un origen genético, que tienen mayor predisposición a hacer estas reacciones, ¿no? ¿Y los que tienen hígado graso? ¿Cómo es que adquieren? A ver, el hígado graso tiene una hepatitis, sí hay una inflamación. No todos los pacientes que tienen hígado graso hacen hepatitis, es decir, elevación de las transaminasas. Tenemos hasta un 40% de pacientes que podrían ir con transaminasas normales, pero la grasa persistentemente en el hígado produce inflamación. Esa inflamación puede llevar a la fibrosis y puede llevar a la cirrosis. Entonces, el paciente obeso con hígado graso, con transaminasas, que son unas enzimas que están en el hígado y se solicitan a veces de rutina, están elevadas, ese tiene que ir al médico para chequearse. Pero has colocado en la primera parte de tu diapositiva anterior enfermedades inmunitarias. Células inmunitarias. Células inmunitarias. Entonces existen las llamadas hepatitis autoinmunes. Las hepatitis autoinmunes no se contagian, no son estas como la A, B, C, D, E, no tienen nada que ver con fármacos, no tienen nada que ver con el hígado graso. Es que nuestro organismo desconoce que esas células del hígado son nuestras y las empiezan a atacar y destruir. Y ese paciente tiene un cuadro clínico igual que otra hepatitis. Ojos amarillos, fatiga, cansancio, se elevan estas enzimas que hemos llamado transaminasas, pero la causa es autoinmune, preferentemente en mujeres. Okay, muy bien. Entonces, ya para recalcar, ¿no?, lo que la doctora nos estaba contando y las formas, ¿no?, de transmisión, o las causas, mejor dicho, ¿no? A ver, para que nos quede bien claro. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Pero cuando hablamos de la hepatitis B, C y D, se transmiten por transfusión de sangre contaminada, por contacto sexual y de madre embarazada a su bebé también, que no le habíamos mencionado. Sí. Es cierto, esto es muy importante. Todas las mujeres que están embarazadas es importante que se hagan el estudio, y de hecho los programas de salud así lo piden.
el dosaje para ver si hay o no hepatitis B. Si en caso hubiera, hay tratamiento, no se preocupen, por eso hay que acudir al especialista, porque el tratamiento en el último trimestre del embarazo, que es donde se asigna el tratamiento, previene que el bebé se nazca infectado con la hepatitis. ¿Les? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que quería acotar con la doctora Adelina era que cuando uno empieza un tratamiento, en el caso del VIH, por ejemplo, o en el caso de la tuberculosis, el tratamiento, yo siempre digo, que es como cuando uno se va a hacer un terno. Me miden todo y después me vuelven a decir, vuelve la otra semana para ver cómo le está quedando. Justamente, los controles son semanales para ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está la sangre. Vemos que todo está bien, seguimos, ya espaciamos al mes, 2 meses, 6 meses y controlamos que no esté afectando el hígado. En el caso de que veamos que el hígado se está alterando por un fármaco, le cambiamos. Entonces, la idea es que todo tratamiento requiere supervisión médica. Todos los tratamientos que demos cualquiera de los especialistas es un tratamiento que sabemos que va a ir bien, pero que tenemos que ir chequeando si está malogrando algo. Y eso es lo que hacemos con los controles. Por eso que siempre insistimos que la gente que va un día al médico, después se desaparece y llega a los 5 años a decirme, doctor, yo me tomé la pasada un colesterol, ¿cómo le ha salido? ¿Cuándo, señora? Hace como 3 años, creo. Entonces, no, los controles son seguidos de acuerdo a su médico para ver qué es lo que tiene y cómo va a evolucionar. Ahora, doctores, ¿cuánto tiempo estos signos o estos síntomas están, o mejor dicho, son evidentes en la persona? Este cansancio, este color amarillo, ¿cuánto tiempo duran más o menos? A ver, lo que pasa es que cuando el periodo de incubación, que es variable de acuerdo al tipo de hepatitis A y E, generalmente son periodos de incubación más cortos, esos son periodos asintomáticos. Pero cuando ya la infección se da, puede durar algunos días o semanas previos, generalmente días. Empieza la fatiga, el cansancio, acto seguido la fiebre y después ojos amarillos, ¿sí? Náuseas, vómitos. Entonces, esto generalmente tiene una historia de 1 semana a 15 días y la severidad va a depender de cada paciente. Lo que se dice es que aquel que hace los síntomas y el cuadro florido, lo más seguro es que ese paciente se cura, porque es un sistema inmune que está luchando. Si yo cuando veo a un paciente que se pone amarillo, hace todo, estoy feliz, porque se va a curar. Sí, es el grupo que va a la curación con seguridad. Sí, más. No, ¿y en cuánto tiempo uno ya está recuperado al 100% que puede hacer sus actividades completamente normales? Bueno, eso es variable también, eso es variable. Hay pacientes que de pronto ya al mes normalizaron todo. Hay gente que a los 15 días de haber venido probablemente tuvo una historia un poco más larga y no consultó, pero cuando consulta ya avanzó la enfermedad y en 15 días normaliza todo. La idea es que empiece a trabajar cuando lo tiene las bioquímicas del hígado normales, ¿no? Entonces significa que ya es un paciente que está en poco riesgo de que haga alguna reactivación de la enfermedad y mientras tanto hace un reposo relativo, ¿no? Evita ejercicios. Pero no tumbado en la cama todo el día tampoco. No. No, eso era en la época de la abuelita, sí, ¿no? Que no nos dejaban hacer nada. Caramelitos de limón, haga dieta, no grasas. No, una dieta normal. Una dieta normal. Las primeras horas de la mañana tendrá náuseas, que coma menos, pero luego si tiene apetito, que coma todo. Ok, nos queda bien claro. A ver, María Luisa dice, al no tener vesícula, mi hígado está más expuesto a tener hepatitis. María Luisa, después del corte, le responde a la doctora. Ya regresamos. Ahora sí, arrancamos con lo prometido. Si usted tiene hambre, bueno, pues esta nota le va a venir muy bien, como sobre todo, ¿no? Para darle más ideas de lo que usted puede comer en casa. ¿Sabía que algunos alimentos fermentados son buenísimos para nuestra salud? Sí, tienen propiedades diferentes cuando no están fermentados. Ahora nos voy a explicar adecuadamente cómo es todo esto. Vamos a verla. Esta vez, el norte de Brújula Saludable apuntó a alimentación urbana. ¿Qué son precisamente los alimentos fermentados? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cómo podemos incluirlos en el día a día de nuestras comidas? Para resolver estas dudas, tenemos a 2 especialistas, así que vamos a buscarlos.
Bien, hemos llegado a nuestro primer punto, el mercado de Magdalena. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con nuestra primera especialista. Natalie, ¿cómo estás? Muy ¿Qué tal? bien. Hemos venido a este punto porque queremos hablar sobre alimentación urbana y enfocarnos en alimentos fermentados. Este tipo de alimentos se caracteriza por concentrar los nutrientes, especialmente las vitaminas y los minerales. Digamos el hierro, el zinc, el magnesio, el selenio, y que nos van a ayudar con temas como por ejemplo la anemia o la depresión. Pero sin embargo, y creo que es lo que queremos saber, la gente necesita entender si todas las personas podemos consumir este tipo de alimentos. Bueno, existen algunas restricciones, como por ejemplo la col fermentada junto con la sal. Entonces, aquellas personas que tienen hipertensión deben tener cuidado, y las personas que tienen diabetes también tener cuidado con otro tipo de fermentados que utiliza azúcar. Entonces, que empiece nuestra búsqueda, por favor. Vamos. Natalie, ahora sí, cuéntame, ¿cuáles son los 5 alimentos que hemos venido a buscar precisamente? A ver, en primer lugar vamos a buscar el tocosh, que como mencionábamos hace un momento tiene gran cantidad de antioxidantes. El tocosh es la papa fermentada, que por lo menos ha estado debajo de la tierra unos 6 meses, y eso ha permitido que se puedan concentrar los nutrientes. Y también los olores, ¿verdad? Así es, el olor y el sabor. Luego, en segundo lugar, podemos buscar el chucrut, que es la col que ha sido también fermentada con agua y con sal y un poco de azúcar también. También podemos elegir la chicha de jora, que se utiliza muchísimo en la sierra de nuestro país como energizante. Y también podemos buscar el yogur probiótico. Perfecto, entonces vamos a buscarlo. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Usted tiene lo que estamos buscando, chicha de jora. Y cuéntanos, ¿cómo lo prepara más o menos? Esto se hace hervir por 3 horas. Se hace con jora, quinoa, un poquito de canela y la cebada. Tenemos que probar nuestra chicha de jora. Tiene un sabor bien particular. O sea, salud, Natalie, salud. Señora Priscila, más conocida como la Guaracina. Mira, Natalie, ¿dónde me has traído? Cuéntenos un poco sobre el tocosh que tiene aquí. Viene de Huaraz, de la Cordillera Negra, lo preparan. Es medicinal para toda clase de enfermedad. Nos vamos a ir despidiendo del tocosh. Natalie, después de haber recorrido así como el mercado de punta a punta, por fin nos encontramos con el yogur probiótico. Este yogur se caracteriza por ayudarnos a regenerar la microbiota, todo el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino. Y muchas veces se ve desgastado, ¿por qué? Porque hacemos uso indiscriminado de antibióticos. Incluso cuando una persona tiene diarrea, muchas veces suspende todos los lácteos. Sí, claro. Y no debería ser así. El yogur se puede mantener por esta misma propiedad, que va a ayudar a regenerar las bacterias buenas que siempre son necesarias en el organismo. Muy bien, Natalie, tenemos todo lo que nos has pedido. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos con el chef, que nos va a ayudar a hacer algunas mezclas maravillosas. Perfecto, entonces alimentos fermentados, nos vamos a cocinar. Después de una ardua caminata por el mercado de Magdalena y hemos recolectado todos nuestros ingredientes, ha llegado el momento de cocinar. Y eso lo vamos a hacer con nuestro chef, así que hemos llegado a buscarlo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer con nosotros. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu cocina? Por allá. Vamos. Gonzalo, cuéntanos, ya tenemos aquí todos los ingredientes. ¿Qué nos vas a preparar? Utilizando el yogur probiótico, una ensaladita súper fresca como así, como Para el verano. Para el verano, para el solcito. Vamos a necesitar papa sancochada, pepino, apio y manzana. Todos los ingredientes son cortados en cubos. Gonzalo, ha llegado el momento que estábamos esperando, el aliño. Necesitas limón, menta, hierbabuena y el yogur probiótico. Ponemos el yogur en la licuadora, unas cuantas hojitas de hierbabuena y el jugo de limón. Un poquito de sal. Ya está, súper sencillo. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a probar este aliño de yogur probiótico. Gonzalo, lo voy a hacer en mi casa. ¿Qué tal? Súper bueno, es que súper sencillo. Y dime, ¿qué más vamos a ver mientras yo voy comiendo de mi ensaladita? Vamos a ir preparando chucrut, Ya. la col fermentada, que es un plato de origen alemán austriaco. Creo que se acompaña con una salchicha o algo por el estilo. Exacto, con salchicha. Una capa de col picada, sal con un poco de azúcar. Y cierras este recipiente con un peso encima.
¿Por qué? Eso hace que este peso vaya escurriendo el líquido natural que tiene la col y eso hace que con las bacterias comience la fermentación. De 3 a 6 meses. Sí. Pero ahora lo tenemos en rápido, ¿sí o no? Exacto, tenemos en la versión casera col, zanahoria, cebolla blanca, azúcar, sal, vinagre y aceite. Tenemos acá el chucrut. Buen apetito. Nuestro segundo plato de alimentos fermentados. Bien, ¿ah? Como te repito, yo no soy de las personas que normalmente mezclaría algo dulce con algo salado. Sin embargo, estas combinaciones de fermentadas... Encuentro de algo... sabores. Según tu experiencia culinaria, ¿cuál sería la diferencia entre un fermentado y un encurtido? Es más o menos lo mismo, solamente que uno, el fermentado, es en frío y el otro se tiene que utilizar calor. Bueno, Gonzalo, y como ya te había comentado, yo tengo un trauma de infancia con este tokosh, que es que me obligaron a comerlo. Desde ahí no volví a probar tokosh, así que bueno, instrúyenos en la preparación, por favor. Se pela el tokosh. Tiene que estar blanco, porque si es que está amarillo, eso quiere decir que ya está malogrado. Y una vez pelado, se pone en la olla con agua, canela, cáscara de limón o de naranja, azúcar, y se va moviendo hasta que espese. Me voy a inmolar por todos los televidentes y voy a probar este tokosh. ¿Qué tal? ¿Recuerdo de infancia? ¿Qué otros alimentos conoces que puedes utilizar en la cocina? Uno que todos conocen, que está en el día a día de cada uno, por ejemplo la cerveza. También tenemos la chicha de jora. Al momento ya que tú sabes que está listo tu arroz con pollo, tu arroz con pato, agarras un vaso de chicha de jora y lo tiras encima de la preparación de arroz, te queda espectacular. Natalie, 3 consejos para aquellos que quieran alimentarse con alimentos fermentados. Podemos utilizar fácilmente un yogur probiótico en lugar de una mayonesa que tiene muchísima grasa que nos va a hacer daño, ¿no? El tokosh, que nos va a aportar gran cantidad de hierro y nos va a ayudar a combatir la anemia. Se puede ir experimentando y utilizar para los hipertensos el cloruro de potasio en lugar de la sal normal, y en el caso de las personas que tienen diabetes, reemplazar el azúcar por stevia, por ejemplo, ¿no? Bien, y con esto cerramos nuestra brújula saludable, que esta vez tuvo su norte en alimentación urbana. Yo me voy a quedar por aquí alimentándome con tokosh. Sí, claro, buenazo. Ahora nos informa y además nos ha divertido con esta nota. Los 3 estamos de acuerdo en que probaríamos, ¿no?, el aliño, ¿no?, que hizo el chef, ¿no?, con el yogur probiótico, con sus limoncitos, sal. Bueno, el chucrut, no, pero con el tokosh si no nos animamos. Aquí estábamos sufriendo, ¿no?, por el olor y ni siquiera lo estábamos oliendo en vivo y en directo. Sí, pero básicamente es cuestión de costumbre, ¿no? En muchas zonas el tokosh se consume desde la niñez y es un alimento muy nutritivo, muy bueno y que, bueno, están acostumbrados a comerlo. Sí, los que no estamos acostumbrados, pues no, el olor es penetrante realmente, ¿no? La señora que le vendió a Aura el tokosh, le dijo, el tokosh es buenísimo para todas las enfermedades. Sí. A ver, ¿qué opina, doctora? Bueno, no a ver, para las enfermedades gástricas. Lo que pasa es que no existe evidencia. Claro, no existe evidencia que sirva para todo y no existe un alimento que cure todo, ¿no? Como que no existe una medicina que cure todo. Para ser. Sí. Así que cuidado también con solo consumir tokosh, ¿no? Y vamos a pensar que nos va a curar. Todos los excesos también son dañinos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un tema de nutrición balanceada, ¿no? Sí tiene, de hecho, tiene elementos que son importantes, que van a mejorar. ¿no? Ese que es natural. Sí, también el tema de la anemia puede ayudar, pero yo creo que tiene que ser un tema de una dieta balanceada, ¿no? Solamente eso no va a evitar la anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego vamos a pedir que nos den la receta del aliño para apuntarlo, ¿no? Sí. Y lo hacemos en casa. Ahora, es importante lo que dijo la nutricionista, ¿no? Que a veces cuando estamos mal del estómago restringimos, ¿no?, la ingesta de lácteos. Y ella decía que todo lo contrario, que podemos consumir los yogures. Claro, lo que pasa, uno debe restringir algunos tipos de alimentos que uno sabe que eso va a empeorar. Pero las dietas están estudiadas que, por ejemplo, no deberían de ser muy prolongadas en el tiempo, porque las dietas prolongadas en el tiempo después tienen un problema en la reintroducción de los alimentos normales, porque el intestino lo que va a reaccionar es produciendo diarrea. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Creo que nuevamente debo de entrar en dieta y en realidad
esa dieta repetida altera inclusive la microbiota, ¿no? Claro. Entonces deben ser dietas cortas, muy puntuales, pero no prolongadas en el tiempo, ¿no? Y seleccionar lo que realmente va a hacer daño. Claro, ¿no? Eso me pasa a mí a veces, como yo como bastante sano, ¿no? Y siempre casi como en casa, cuando luego voy a un restaurante, hay veces como que no me cae muy bien la comida, por eso ya he optado por meterme mi grasita de vez en cuando, para que mi estómago pues... Claro, no la esté variedad, acostumbrado. porque Ahí cuando la está. gente siempre come lo mismo, comes algo que sale fuera, Sí. y entonces la gente tiene diarrea, tiene indigestión, y es que está el intestino acostumbrado solamente a algún tipo de Sí, es verdad. alimentos. Sí. Es verdad. A ver, vamos con algunas consultas. Bueno, María Elisa, ¿no? Nos había consultado. Al no tener vesícula, mi hígado está más expuesto a tener hepatitis. Bueno, no es así, ¿no? La vesícula cumple la función de almacenar la bilis producida en el hígado y sirve para que cuando tenemos una comida con grasa, la vesícula libera su contenido de bilis para hacer la digestión de las grasas. Entonces, pero al no tener la vesícula, lo que no existe es ese reservorio donde se almacenaba la bilis y obviamente, pero el hígado no deja de trabajar y el hígado siempre sigue con la función de eliminar esta bilis y de hacer la digestión adecuada de las grasas. Pero esto es una función de secreción de bilis, no tiene que ver con una enfermedad viral como es la hepatitis. O sea, independientemente de si tengo o no vesícula, yo puedo o no hacer hepatitis porque la hepatitis es una infección adquirida viral. Totalmente de acuerdo, ¿no? La hepatitis viral, si va a comer en lugares de poca higiene, podría adquirir ahí hepatitis A. Si tienes sexo con alguien que tenga una infección, hepatitis B, hepatitis C, podría adquirirla. Pero como dice la doctora, la vesícula tiene una función totalmente diferente, así que no se preocupe. Por esa parte menos. Bien, nos llamó por teléfono Rosa, ya tiene 70 años, es de San Juan de Miraflores. Me operaron de vesícula y salí con el hígado sangrante. Además, se vio afectado el páncreas. ¿Qué puedo hacer para tratarme? Porque actualmente tengo hígado graso. Bueno, vamos a tratar de entender la pregunta, pienso, y vamos a separarla. Si le operaron de la vesícula y hubieron cálculos en el colédoco, es decir, las piedritas de la vesícula salen hacia un conducto que se llama colédoco, eso sí puede afectar el páncreas, ¿sí? Entonces yo quiero entender que a lo mejor lo que le pasó a la señora Rosa fue que su vesícula tenía cálculos, que estos cálculos salieron a este conducto que se llama colédoco y eso afectó el páncreas y se puede producir una pancreatitis por cálculos. Ahora, si además salió con el hígado sangrante, esto está complicado. Debe haber habido una interpretación inadecuada del mensaje del médico porque no tiene nada que ver el hígado en relación con la cirugía de la vesícula. La cirugía de la vesícula es sacar este órgano que está al costado del hígado, sí, está descansando cerca del hígado, pero no tiene una relación directa. Y puede tener hígado graso, claro, el hígado graso lo puede tener si es que tiene una nutrición inadecuada, si tiene un consumo grande de carbohidratos, es decir, mucho azúcar, mucho pan, muchas harinas, si está con sobrepeso. ¿Y qué puede hacer, dice, para que... Y para tratarse el hígado graso, o sea, la mejor indicación es una dieta. Para bajar de peso y mantener un índice de masa corporal ideal. Esto es muy saludable. Esta es una de las enfermedades en las que no existe un medicamento para el tratamiento del hígado graso. Cuando vamos al médico siempre estamos buscando la pastilla, la cápsula, la inyección que nos cure. No, acá no existe magia. Para hígado graso debo tener un régimen de alimentación sana y debo de tener el peso que me corresponde para mi talla. Si mido 1,60 m, 60 kilos en promedio. Si mido 1,70 m, 70 kilos. Si mido 1,40 m, toca 40 kilos. Es decir, eso nos va a dar una orientación a que si yo estoy teniendo menos predisposición para hacer hígado graso. Por allí alguien puede preguntar, doctora, pero ¿hay un paciente delgado con hígado graso? Sí, pero es el 5 a 10% de la población. No es el número mayoritario. La mayoría de los que hacen hígado graso son los que están gorditos. Sí, lo que tienen que hacer básicamente es cambio de estilo de vida, doctora. Sí. ¿No? Hacer ejercicio, comer sano, bajar la cantidad de grasas. Y es algo que tenemos que luchar día a día porque los pacientes nos piden la píldora mágica.
Así es. Doctor, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Señora, llega a su casa, camine media hora en el parque todos los días, eso baja de peso. Doctor, que no puedo salir al parque. Señora, pónganla en su computadora, hay programas ahí que pueden hacer aeróbicos y pónganse a saltar en la casa. O sea, hay muchas excusas, pero también hay muchas soluciones. Sí. Tenemos otra pregunta. Edwin, desde Junín, 73 años, nos dice: sufrí de hepatitis a los 25 años, tuve ictericia y se me hinchó el hígado. Llevé tratamiento y logré recuperarme. ¿Qué tipo de hepatitis pude tener con estos síntomas? ¿Cómo no supo? Todas. Todas. Todas las No hepatitis. supo qué tipo de hepatitis tuvo. Claro. Todas las hepatitis dan lo mismo, todas aumentan el tamaño del hígado, todas producen dolor a la palpación en esa zona, todas dan color amarillo a los ojos, todas elevan estas enzimas que les dije que se llamaban transaminasas. Pero no le dio todos al mismo tiempo. Claro, entonces, como a uno no puede distinguir por síntomas el tipo, hay que hacerse un análisis. Si no se hizo el análisis en ese momento, hoy, si usted tiene la duda y quiere saber, es posible, hay que acudir al médico y decirle: doctor, quisiera saber qué tipo. Y uno hace una solicitud de exámenes y hay unas inmunoglobulinas que uno solicita y puede saber qué tipo tuvo. Ay, señor Edwin, jalón de orejas. Desde aquí, desde Lima. A ver, seguimos con más consultas aquí en la Junta Médica. Maritza, 52 años, Puente Piedra. Tengo hepatitis C y me sale sin carga viral. ¿Aún así puedo tener cirrosis hepática? A ver, probablemente lo que ella nos quiere decir, Maritza, seguramente que quiere decir que le salió el antivirus hepatitis C positivo, pero la carga viral es negativa. Hemos dicho que sí es posible en este 15% de pacientes que se mejoran totalmente porque su sistema inmunológico ha eliminado el virus. Entonces, si ya no tiene carga viral positiva y tuvo la hepatitis C y se curó, la posibilidad de tener cirrosis hepática es 0 por hepatitis C por lo menos. Hay que vacunarse contra B. Entonces, todo paciente, si no ha tenido la C, vacúnese contra B, pero digamos que por hepatitis C está libre de la posibilidad de hacer un cáncer al hígado. Muy bien. Sí. Juan, a ver qué dice Juan. Juan, desde el Agustino, 58 años. Mi hija de 10 años tuvo hepatitis y estuvo en tratamiento. ¿Le puede dar nuevamente esta enfermedad? Bueno, Leslie, sí le puede dar, pero Sí, otra hepatitis. otra hepatitis. Probablemente a los 10 años lo que haya tenido es una hepatitis A, pero si no se vacuna contra B, le puede dar la B. Entonces, haber hecho una hepatitis no nos libera de la posibilidad de enfermarnos de las otras hepatitis. Son hepatitis diferentes. Más consultas, vamos con la siguiente. Hay que tener en cuenta, Paola, que cuando uno tiene una infección cualquiera, el cuerpo forma defensas contra esta infección. Y lo que uno busca en la sangre son justamente estas defensas que pueden defendernos o no. Pero esas defensas justamente son los anticuerpos que buscamos para ver si hemos hecho o no una respuesta a la enfermedad. Y justamente después, si aparece, como en el caso de la hepatitis C, que ha habido una respuesta de hepatitis C, hay que confirmar si lo tiene o no. Y con la carga viral no lo tiene. Está curado. Ok. Bueno, vamos a ver todas las consultas, ¿no?, que nos están llegando, ¿no? Ahí ven, ¿no?, la variedad de preguntas. Algunas consultas ya se han respondido en el programa, pero por si acaso los estamos leyendo, ¿no? Los estamos leyendo y lamentablemente pues no todas pueden salir, ¿no? En el programa ayer justo estaba leyendo, ¿no?, en las redes de la Junta Médica que mucha gente protestaba porque decía: estoy llamando y no me contestan, estoy escribiendo y no me responden. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, es imposible contestar a todas las consultas. Estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde y todavía seguiríamos recibiendo las preguntas, ¿no? A ver, así que por favor, discúlpenos, tratamos de hacer lo mejor posible. A ver, Marilyn, mi sobrina de 6 años tuvo hepatitis B. ¿Esto le puede traer consecuencias en la adultez? Justo lo habíamos comentado, Paola, de que cuando la infección por hepatitis B se da en la infancia temprana, la posibilidad de tener forma crónica es mayor porque el sistema inmunológico todavía no está maduro. Entonces, todas las personas que adquirieron la hepatitis B en la infancia, es preferible que acudan al médico para asegurarse si esa hepatitis se curó o están haciendo forma crónica, diferente de la etapa adulta. Entonces, mi consejo sería: primero, asegurarnos que la hepatitis B realmente se curó. Si se curó, no hay ningún problema, pero si es que no va al médico, va a quedar difícil aconsejarle a qué poder hacer, porque si ha quedado con una forma crónica, sí va a tener consecuencias en la etapa adulta y eso es la cirrosis o el cáncer del hígado.
Muy bien. A ver, otra llamada hemos recibido, Leslie. Nos llamó Juan preguntándonos 2 puntos. Siguiente línea. Ahora vamos con la pregunta de Juan. Ahí está la pregunta de Juan. No, de su hija que tiene 10 años, tuvo hepatitis y estuvo en tratamiento. ¿Le puede dar nuevamente esta enfermedad? Dijimos que le puede dar otra hepatitis viral diferente a la A. Muy bien, Sí, normalmente lo más frecuente en los niños siempre ha sido A. En otros países siempre no les da A de la infancia y le dan a la adultez. Claro. Hemos visto acá también pacientes que han venido de otros países y uno dice puede tener B, ¿no? Y es una A porque no fue vacunado y su país tiene pues otro tipo de enfermedades. Morgana, ¿no? Mira la pregunta que he hecho. ¿Es verdad que existe una hepatitis alcohólica? Sí, claro. Sí, la sobreingesta de bebidas alcohólicas, el alcohol se metaboliza directamente en el hígado. Y cabe recalcar que el chico que se va a beber licor y dice, me tomé mi pastilla, no digo el nombre comercial, no, me tomé esta o esta o esta, hay como 3 o 4 que utilizan, no los protege el hígado ni del riesgo de hacer una hepatitis alcohólica. Entonces hay una sobrecarga de ingesta. Hoy los chicos no toman bebidas de trago corto, ¿no? O de estas costumbres de cerveza, ¿no? Hoy todas son tragos cortos. Entonces, la cerveza tiene 5% de alcohol y la posibilidad de hacer de una hepatitis alcohólica tendría que ser una cantidad muy grande. Pero hoy toman, por ejemplo, vodka, toman whisky, ron, gin, todas esas que tienen 40% de alcohol. Entonces, si de esas se toman y grandes cantidades, entonces la posibilidad de hacer una hepatitis alcohólica, una inflamación aguda del hígado por una sobrecarga de alcohol existe. O en el bebedor crónico, que es un bebedor que ya tiene una enfermedad de base producida por el alcohol, hace una sobreingesta de alcohol, también le da hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces, esas pastillas, ¿no?, que se compra en las farmacias, ¿para qué sirven? ¿O cuál es el efecto que tiene en nuestro organismo? Si bueno, no funciona muchas de esas son vitaminas. Claro. Vitamina Son B12. vitaminas, claro. Ajá. Entonces, en realidad, no es que proteja, no existe un hepatoprotector. Nos mienten en la cara. Sí, Mienten en no la cara existe, descaradamente. no existe. Sí, lo que pasa es que el hígado guarda vitamina B12 y los alcohólicos usualmente no comen y no tienen buena nutrición. En teoría, le estaría pues, metiendo un poco de reserva de lo que debería comer vía oral. O sea, no es un protector de que voy a tomar en la noche mi pastilla y se acabó. No, eso no existe, no hay. Ni pastilla, ni aceite de oliva, ni nada. Ni leche. Ni Ni leche, todo. ni pan con mantequilla. Pan con mantequilla, y bastante. Porque la grasa evita que el alcohol se metabolice, ¿no? Que ver. Las creencias, ¿no?, que nos inventamos, de verdad. A ver, Manuel, 70 años, llamó desde Piura. ¿Qué tanto de responsabilidad tiene el médico que indica una sospecha de hepatitis? Me mandaron análisis de TGO y TGP. Esos exámenes me salieron positivos. ¿Por qué no me pide la prueba de anticuerpo para la hepatitis A, B y C? Interesante, sí. Miren, él tiene un contenido lógico en su pregunta. Si el paciente tiene TGO, TGP, que son las transaminasas que acabamos de conversar, las tiene elevadas, parte del descarte que tiene que hacer el médico es pedir estudio de hepatitis B y C, sobre todo porque son las formas crónicas, no necesariamente A. A es una forma aguda que cuando se mejora totalmente. Pero sí, es importante. Y acá el consejo sería al revés. Si por alguna razón su médico no le pide y usted tiene TGO y TGP alta, pídale a su médico y dígale, doctor, vengo con TGO y TGP alta, por favor pídame, quiero saber si tengo hepatitis B o C. Y la otra es la responsabilidad que tiene el médico. Bueno, ante una sospecha de hepatitis es importante que descartemos las formas crónicas para evitar la cirrosis y evitar el hepatocarcinoma. Sí, quizás también otra cosa que existe es que cuando uno tiene hepatitis viral, las transaminasas son bien altas, ¿no? Muchas veces más de 1000, y lo normal es hasta 50. Entonces habría que ver cómo está haciendo el plan de trabajo, posiblemente. Yo he visto transaminasas hasta 10.000, 15.000. Claro, pero eso es en la forma aguda, pero generalmente cuando existen formas crónicas son 2 veces el valor normal o 3 veces. Esas son las formas en las que tenemos que tener cuidado, porque en las transaminasas altas, 1000, 2000, el paciente va a estar con malestar general, decaimiento, va a tener un cuadro agudo. Pero en estas que son inaparentes, que ni el paciente termina es más, se siente bien generalmente,
el médico tiene la obligación de solicitar esas pruebas. Es más, yo dejaría un mensaje, hasta más exagerado diría yo, pero que vale la pena. El paciente viene, por ejemplo, a los gastroenterólogos y nos dice, quiero saber si tengo esta bacteria, Helicobacter pylori, hágame la prueba, porque tengo ardor, tengo gastritis y quiero saber si tengo o no la bacteria. Yo diría, bajo la misma perspectiva, debería del paciente también ir al médico y decir, me hice estas enzimas, TGO, TGP, me salieron elevadas, por favor pídame la prueba de hepatitis B, hepatitis C, porque de esta forma vamos a detectar estas formas que son inaparentes, pero que existen, pero que son contagiosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene hepatitis C, que tiene hepatitis B y no sabe que tiene la hepatitis, puede contagiar. Entonces es importante detectar precozmente, detener la enfermedad y evitamos que la enfermedad se expanda entre los demás miembros, inclusive de la familia, que es por donde puede empezar. Ajá, muy bien, eso quedó claro. A ver, Sandra dice, mi hijo le dio hepatitis A, ¿se puede vacunar? Ya se vacunó. La enfermedad fue la vacuna. Normalmente la hepatitis A le da a la persona una vez en la vida. Entonces, en teoría, ya se vacunó naturalmente. Claro, formó esos anticuerpos que tú decías que lo van a proteger para siempre, ¿no? Muy bien, a ver, más consultas. Vamos con la de Javier. Javier Vázquez, si estoy llevando tratamiento con fluconazol e itraconazol por problemas dérmicos, ¿puedo contraer hepatitis por consumir productos hepatotóxicos? Bueno, lo que hemos visto es que no todos los pacientes cuando toman estos medicamentos pueden elevar estas transaminasas, TGO, TGP, las que acababa de preguntar este paciente anterior. Entonces, cuando uno está en tratamientos para los hongos de las uñas u hongos de la piel, que se utilizan mucho estos medicamentos, sí vale la pena lo que nos decía Leslie, que su médico le haga unos exámenes periódicos para asegurarse que realmente no está dentro del grupo de pacientes que puede hacer hepatitis por estos fármacos, ¿no? Claro que sí. Sí, justamente cuando, por ejemplo, fluconazol es un tratamiento bastante largo, entonces vamos chequeándole las transaminasas y vamos viendo cómo va en el camino. Ok. Daisy también, Daisy. a ver, nos ha escrito, nos ha llamado, nos ha escrito. Dice, si un niño toma medicamento para la infección, ¿puede darle hepatitis o perjudicar su hígado? Bueno, esto depende de qué medicamento, ¿no? Porque hay antibióticos que no le van a producir nada, hay antibióticos que sí pueden dar algunas formas de inflamación al hígado, pero que son transitorias, porque tomar algún medicamento para la infección son periodos cortos, lo que dura la infección. Entonces, por lo general, no se dan medicaciones para la infección por periodos demasiado largos, dependiendo a lo mejor si tiene un absceso, eso puede ser tiempo más prolongado. Pero lo general son periodos cortos y por periodos cortos en realidad las manifestaciones en el hígado por los medicamentos no son severas, porque además cuando retiramos el antibiótico todo vuelve a la normalidad. Hay que aprovechar otra esta pregunta porque si no le sé si a usted le pasará, pero aquí en el Perú todos tienen hepatitis, todos tienen gastritis y todos sufren del hígado. Entonces cuando tú le vas a dar una medicación te dice, pero yo tengo gastritis por si acaso, yo sufro del hígado, doctor. Entonces yo comienzo a decirle, por si acaso esto no da gastritis. Ay, menos mal porque yo tengo gastritis. Tampoco ataca el hígado, menos mal porque sufro del hígado. Entonces las personas tienen esa idea de que el hígado se va a malograr siempre que demos una medicación. Y como dice la doctora, son periodos cortos en los cuales no pasa nada, pero si pasase algo, después el hígado se regenera. Claro. Y los controles van a asegurar que no le pase nada. Entonces, si un médico le da una medicación X, esa medicación tiene que ser supervisada por su médico. Esto es importante porque nosotros hemos visto, por ejemplo, problemas por medicamentos, porque el paciente le dio una vez el médico, no volvió al control, pero dice, me sentí bien y he ido a la farmacia y lo he seguido comprando. Esto es dañino. Sí. Ahí Esto sí. es dañino, Sí, claro. claro. Ahí sí. Entonces, automedicarse porque le fue bien y prolongar la medicación más allá del tiempo que el médico le indicó, esto es perjudicial, ¿no? Y sin saber los gramos de la medicina. Un ejemplo Claro. clásico son los corticoides. Sí. Los corticoides son muy buenos cuando están bien prescritos y con seguimiento del médico. Pero mucha gente dice, ¿pero qué el médico se me va a dar corticoides? Y todos los efectos secundarios le va a dar. Cushing. Sí, se llama Cushing. Sí. A ver, yo va. La doctora Paola. No, ahora ya la graduamos. Ya la graduamos ya. Voy a hacer mis prácticas en su hospital.
Giovannini dice, ¿la tifoidea es causante de hepatitis en el futuro? No, a ver, la fiebre tifoidea es una infección aguda, puede dar hepatitis en el momento que tiene fiebre tifoidea cuando hace forma sistémica, ¿no? Si esta es una enfermedad sistémica puede también comprometer al hígado, pero se termina la infección y el tratamiento es preciso, un antibiótico, y se queda todo de manera normal. No tiene una implicancia futura, ¿no? No es como las hepatitis virales. Ok, a ver, más consultas. La próxima la responde la doctora Paola. No, por favor. Y Anelita dice, yo hago las preguntas y usted las responde. Así es el juego. A ver, dice, ¿es peligroso vacunarse contra la hepatitis B previo a un embarazo? En teoría no, porque la vacuna de hepatitis B es una vacuna genética. No estamos colocando nada del virus vivo que podría así atacar al bebito o a la gestante. No hay ningún problema de vacunarse. Ok, a ver, vamos a leer estos datos, ¿no? Ya para ir concluyendo el programa. Son las 11:10. A mí se me ha pasado así, Dios, pero en un abrir y cerrar Dios. de ojos. La verdad que la doctora es lo máximo cada vez que viene. A ver, en algunos casos, la hepatitis puede llevar a daño hepático, insuficiencia hepática o incluso cáncer de hígado, como nos estaban indicando nuestros médicos. Es posible no sospechar de una hepatitis crónica hasta después de la aparición de una cirrosis. Sí, esto es cierto. Esta es la forma más frecuente que nosotros enfrentamos en los hospitales. El paciente llega con sangrado de varices esofágicas, llega con una descompensación de líquido en la barriga que se llama ascitis y el diagnóstico es cirrosis, y cuando miramos la causa, allí está la hepatitis B, la hepatitis C de fondo, porque pasamos por inadvertido ir al chequeo, nos hicieron las transaminasas, nunca volvimos. Nos dijeron que no podíamos donar sangre, nunca regresamos al control. Entonces sí, es posible eso. Ajá. Nuestro fan, Leslie. Nuestro amigo Percy. Interesante su pregunta porque hay varias cosas acá que están combinadas. Dice, mi madre se contagió de hepatitis después de un tratamiento dental. Esta enfermedad se convirtió en autoinmune y luego en cirrosis. Ella falleció hace 3 años. ¿Se podía curar a pesar de tener los órganos dañados? A ver, se contagió de hepatitis. Las hepatitis generalmente que se contagian en el tema dental, que está relacionado con la instrumentación, podría haber sido una hepatitis B o una hepatitis C, que es una vía de contagio para esto. Entonces, esta enfermedad se convirtió en autoinmune. Yo diría que es difícil, porque el tema de autoinmunidad es un tema que uno nace con esa predisposición genética, ¿no? Probablemente se pudieron haber dado las dos cosas al mismo tiempo. Y esto probablemente en el manejo del paciente, cuando se hacen algunos exámenes puntuales para determinar la causa de la autoinmunidad, uno lo encuentra. Yo pienso que lo que tuvo probablemente fue una concomitancia, es decir, tanto la hepatitis autoinmune como una infección, puede haber sido virus B o virus C, que se contagian a través de infecciones dentales, ¿no? Doctora, quizás debutó en ese momento, justo fue... También una coincidencia. Y obviamente cuando existen dos enfermedades concomitantes, que las dos lesionan al hígado, el riesgo de cirrosis es más alto y el tiempo en que se produce la enfermedad es más corto. Si yo tengo un paciente que tiene HIV y tiene hepatitis B, si tiene HIV y tiene hepatitis C, en lugar de tener una historia que demora en dar la cirrosis, voy a tener un tiempo más cortito. Esto pudo haber pasado. ¿Y se pudo haber curado la señora? Ahora, se pudo haber curado, sí, si es que todo se diagnostica a tiempo, porque así como hay tratamiento para la hepatitis B, que es gratuito por el Ministerio de Salud, hay también tratamiento para hepatitis C, que ahora son muy cortas, 12 semanas de tratamiento, y también hay tratamiento para la hepatitis autoinmune. Y finalmente hay trasplante, o sea que hay que tener esperanza. Uy, pero con el trasplante, doctor. A ver, vamos con otra consulta. Talía también nos escribió a través del Facebook. Hace unas semanas me extrajeron la vesícula. Seguimos con el tema de la vesícula. Dice, actualmente tengo ictericia y mi bilirrubina está elevada. ¿Será hepatitis? No, es difícil que sea hepatitis. Es como lo que respondimos en el caso de otra paciente que nos hizo la pregunta. Si le extrajeron la vesícula, probablemente se la extrajeron porque tenía cálculos en la vesícula. Si alguno de estos cálculos
ingresa a este conducto que se llama colédoco, eso puede ocasionar que la bilis ya no salga y eso se produce ictericia, es decir, bilirrubinas elevadas. Pero no estaría relacionado con el tema de una hepatitis, sino más bien con el tema de un cálculo en el colédoco. ¿Por qué relacionamos la vesícula con la hepatitis? Lo que pasa es que la vesícula, como almacena la bilis y luego se drena, está relacionado con la ictericia, es decir, con la bilirrubina y los ojos amarillos, y a veces se confunden los cuadros, ¿no? Ah, ya. Pero no tiene Sí, relación. no están relacionados. Lo aclaramos aquí. A ver, Una otra piedra se consulta. empotró ahí. Miguel Ángel en el Facebook nos dice, si se contrae hepatitis después de una relación de riesgo, ¿cuánto tiempo debe pasar para que una prueba pueda descartar si hay infección? Bueno, lo que pasa es que existen periodos de incubación. Los periodos de incubación, que es el tiempo en el que el virus va a estar en el cuerpo hasta que desarrolle la enfermedad, en hepatitis B y en hepatitis C son alrededor hasta 180 días. Pero el consejo para Miguel Ángel sería de que si existe una situación de riesgo post-exposición, es decir, tuve relaciones sexuales con una persona infectada que tengo conocimiento que tiene la hepatitis B y el virus se multiplica y yo no estoy protegido, no me he vacunado, más bien no voy a esperar a cuándo me voy a hacer el examen para determinar si tengo o no la infección, sino inmediatamente tomo conocimiento, debo de aplicarme la vacuna en periodo corto, un esquema ultra rápido de vacunación, o colocarme la gamma globulina hiperinmune, ¿no? Que es lo que deberíamos de hacer frente a situaciones de riesgo inesperadas que podemos contagiarnos. ¿Y preservativo? Y el preservativo antes de todavía. Sí, antes de. A ver, Carmen, 58 años, no, es nos una llamó doctora. desde Huanta. Si una mujer tuvo hepatitis a los 15 años e hijos a los 20, ¿ellos podrían heredar esta enfermedad? ¿Se hereda la hepatitis? Es una doctora, Una doctora. se ha dado cuenta. No se hereda, ¿no? Esta es una enfermedad que se contagia. Entonces, si tuvo hepatitis B, por ejemplo, B, de Huanta, hepatitis B es lo primero que uno piensa, a los 15 años, y tuvo hijos a los 20, que si ella tuvo la hepatitis B y no se ha curado, lo más probable es que el bebito tenga un alto riesgo de infectarse. Si tuvo hepatitis B a los 15 años y se curó, lo más probable es que puede tener hijos sin ningún riesgo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es averiguar si se curó o no. Pero cuando van al médico en el control de la gestación, generalmente en el Perú les están pidiendo la búsqueda de la hepatitis B para prevenir. Pero en todo caso, la respuesta sería que no se hereda la enfermedad, sino se contagia si no se curó. Sí, habría que hacer todo su set completo de hepatitis B para poder saber qué vamos a ofrecer al niño. Sí. Bien, Rafael de los Olivos tiene 61 años, nos dice, hace 9 años tuve hepatitis y me costó curarme porque soy diabético. ¿Me puedo vacunar para que no me vuelva a dar? A ver, lo importante es que si tuvo la hepatitis y se curó, digamos que ya adquirió estos anticuerpos de lo que hemos hablado y ese paciente, si ya se curó, ya tiene una protección, ¿no? Ahora, ¿se puede vacunar para que no le vuelva a dar? No, porque ya Leslie lo había dicho. El que tiene anticuerpos, por ejemplo, contra hepatitis A, ya tiene anticuerpos y tiene defensa para toda la vida. El que se vacuna para hepatitis B o el que le da hepatitis B y ya genera estos anticuerpos también está protegido para toda la vida, excepto que un día se le bajen las defensas y se vuelva pues una persona sin defensas. Ahí la historia cambia. Pero en teoría, si ya le dio una hepatitis, no le vuelve a dar la misma hepatitis, le puede dar otra hepatitis. Por eso es que hay que vacunarse contra la que no le dio. Muy bien. Ahora, ¿la hepatitis puede llevar a la muerte? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Hay hepatitis, por ejemplo, la hepatitis viral B, por ejemplo, es un abanico de presentaciones. Una en la cual ahorita me contagio de hepatitis B, me muero de viejito y nunca me enteré que tuve hepatitis B. Nunca me puse amarillo, hay otro grupo que se va a poner amarillo, y hay un grupo que puede darle una hepatitis fulminante en unas 24, 48 horas. Entonces, yo no sé en qué grupo estoy. Entonces, personas que tengan un problema en ese momento rápidamente, en la cual
hago malestar general, me pongo amarillo y cada vez peor en el transcurrir de las horas, el hospital va a tener que determinar que lo único que podemos hacer ahí es un trasplante hepático. Sí. Lo único que podríamos hacer ahí. ¿Es la única solución? Sí, cuando te da la forma fulminante. Sí. En el resto, en el cual te da pues, una hepatitis crónica que te puede llevar a la cirrosis, ahí ya la evaluación año tras año tiene que ver cómo lo van a tratar. Y es imposible saber en qué equipo estamos. Sí. ¿no? Claro, cuando a uno le da la hepatitis, el riesgo de hacer fulminante o no hacer la forma fulminante uno no lo puede determinar antes, ¿no? Si no es la progresión en el momento. Claro. Sí. Que no es lo más frecuente tampoco. Sí, es el 2%. Sí, es bajo. Es el 2%, entonces no es la forma más... A ver, Caterusa dice, ¿hasta qué edad se puede recibir la vacuna? Bueno, dijimos 60. que sí, hasta los 60 años y gratuita acá en nuestro país, ¿no? Y si fuera mayor y requiriera por alguna razón, el infectólogo hace una receta y lo manda al programa de vacunación. Claro, ya es una orden. Sí. Sí. Muy bien. A ver, vamos a recalcar cuáles son las formas, ¿no?, de prevención. ¿Cómo se puede prevenir la hepatitis? Mantener una buena higiene. Esto no es solo para la hepatitis, señores, señoras. Esto ya para todas las enfermedades. ¿No? Estamos hablando del Guillain-Barré, ¿no? Durante 2 semanas, casi todos los días. Y como decía Leslie, solamente cuando hay esas alertas, ahí sí nos lavamos las manos, no tratamos de que todo esté limpio. Pasa la alerta, seguimos con los mismos hábitos. Ahí esto no puede seguir así. A ver, lavar bien frutas y verduras. Esto también ya tiene que ser un hábito diario. Que es lo normal que deberíamos de hacer todos los días. Cocinar bien los alimentos, ¿no? Hervir el agua. Practicar sexo con protección, por favor, para que luego no hayan preguntas como de las que hemos tenido, ¿no? Que tuvo una relación de riesgo. A ver, no compartir jeringas o equipos para tatuajes. Busque los lugares adecuados, ¿no? Y hay que vacunarse. Sí. Básico. Eso es básico. La idea de las infecciones virales es que algunas que producen cáncer, actualmente tenemos vacunación para esas enfermedades. La hepatitis B puede causar cáncer, hay vacuna. El HPV puede causar cáncer, hay vacuna. Entonces las vacunas nos van a permitir estar protegidos contra este tipo de cosas. En el hospital, por ejemplo, nos salpica sangre, nos hincamos todo, pero ya tenemos pues una protección para hepatitis B. Claro. Pues ahí no me tengo que preocupar. Y hay que hacer pues prevención antes que tratamiento. Sí. Hablando de prevención, ya me está picando la garganta. Señores, si el lunes no vengo es porque me he enfermado. A ver, Luis, ¿qué dice Leslie? Luis nos dice, ¿la leptospirosis podría generar hepatitis? Bueno, en teoría, cuando hablamos de hepatitis viral decimos el virus ataca de frente al hígado. Acá leptospirosis, que es un 10% que se llama enfermedad de Weil, que es todo sistémico, sí puede comprometer el hígado. Entonces puede también inflamar al hígado, que es diferente a la hepatitis viral. Acá vamos a tener, en formas más serias, hay elevación de bilirrubinas hasta más de 20, transaminasas altas, y esta inflamación pues va a ser revertida manejando una enfermedad de fondo que sería la enfermedad de la leptospirosis. Muy bien, a ver, Marcos dice, acudí una sola vez al hospital a vacunarme contra la hepatitis, sin embargo me indicaron 3 vacunas. Sí. ¿Tengo que colocarme las 3 dosis de nuevo o solo las que le faltan? No, las 3 de nuevo. De nuevo. Si entre la primera y la segunda dosis de vacuna pasó más de un mes, lo recomendable es que vuelva a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Más bien, la tercera dosis, si se olvidó por alguna razón, tiene hasta 1 año para colocarse la tercera dosis. Pero entre la primera y la segunda dosis hay que respetar el tiempo porque es la forma de protegernos, ¿no? Pero toca empezar otra vez. Claro, ahora cuando hablamos de la vacuna de la hepatitis, decimos que son 3 dosis. Quiere decir que las 3 son gratuitas. Sí, claro. No que la primera y la segunda y la tercera la vamos a pagar. Las 3 son gratuitas. Y la que tiene el Ministerio de Salud es una muy buena vacuna. ¿Sí? Es la misma que encuentran en una parte privada. Entonces, es otra idea, doctora, que mucha gente tiene, ¿no? La vacuna del Ministerio no sirve. La vacuna que está en la parte privada sí sirve. Eso es mentira. No, además la cadena de frío, porque las vacunas tienen que mantenerse en una cadena de frío. El Ministerio de Salud, en sus puestos de vacunaciones internacionales, se preocupa que la cadena de frío se preserve. Entonces, yo siempre mando a mis pacientes, vacúnese allí, hay una buena cadena de frío y le cobertura todo, ¿no? Hay que hacerlo, nada más. Es que a veces vemos, ¿no?, imágenes en las noticias, ¿no? Hace un tiempo creo salió un video, ¿no?, de que en la nevera donde se guardaban las vacunas, ¿no?, habían puesto chups, helados, no sé qué cosa.
Bueno, y fue todo un escándalo. Sí, me imagino que sí, pero no es lo que No. se dice. Pues era un sitio alejado también, creo. A ver, Miranda, de 29 años, nos llamó desde Magdalena. Si tuve hepatitis de niña, ¿puedo donar sangre? Asumo, dice ella, ¿no? Asumo que fue hepatitis A por la evolución que tuve. Claro, a ver, lo que necesitamos primero es evaluar el caso en individual, ¿no? O sea, no sería las formas de contagio crónica que uno evita en donantes de banco de sangre son la B y la C, básicamente, ¿no? Pero no habría una contraindicación, digamos, si no existe B y C, que son las formas crónicas, para que una persona pudiera donar sangre, ¿no? Seguro, doctor, porque usted siempre nos dice que en teoría, ¿no? Se dice una cosa y luego en la práctica las enfermeras nos chotean por cualquier motivo. Sí, usualmente ahí no permiten la donación en pacientes que tengan hepatitis B o hepatitis C o algún indicio de esas enfermedades. Con la hepatitis A no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, Okay. no hay problema. Enfermeras del Perú, ya escuchamos. A ver, Mariela dice, ¿qué consecuencias tiene el síndrome de Gilbert y qué tratamiento puede ayudar a mejorarlo? Bueno, el síndrome de Gilbert es muy frecuente en la población. Y esto sí, me encanta que hayan hecho esta pregunta porque es una consulta muy frecuente. Tengo la bilirrubina elevada y uno mira, la bilirrubina total tiene dos partes, una bilirrubina indirecta y una bilirrubina directa. Cuando la que está elevada es la bilirrubina indirecta, eso nosotros llamamos síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una deficiencia parcial de una enzima que hace un metabolismo en el hígado. Cuando esta enzima no está trabajando al 100%, entonces el paciente en tres condiciones básicamente, demasiado estrés, ayuno o excesivo ejercicio. Por ejemplo, un deportista va a tener los ojos amarillos y va a tener una elevación de la bilirrubina, pero es a predominio indirecto. Y eso de ahí no tiene ninguna connotación, puede hacer una vida totalmente normal, si es mujer puede embarazarse, puede tener hijos, eso no contagia. Entonces es una forma de una presentación, digamos, relativamente frecuente en nuestro país, que solamente hay este cambio de una bilirrubina que es indirecta, la que está elevada, puede llegar hasta 5 miligramos la bilirrubina total, pero no tiene connotación y no tiene un efecto para la salud de los pacientes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pueden ser hasta conductores de televisión. Yo tengo Gilbert. Y cuando no como, me pongo amarillo. Cuando te hacen trabajar demasiado. Cuando me estresan, también. escuchen por favor, cuando me estresan me pongo amarillo. No salgo bien en las cámaras. Homero Simpson. A ver, Kenia dice, o Kenya, si un paciente fallece con hepatitis, ¿este puede ser donante de órganos? Mira qué interesante. Bueno, hay características, ¿no? Sí. Características, es decir, si el paciente puede fallecer con hepatitis y esa hepatitis, por ejemplo, es una hepatitis B, es una hepatitis C, son pacientes que no van a calificar para donación de órganos, ¿no? Porque los donantes tienen que tener algunas condiciones especiales y no pueden transmitir enfermedad al huésped, ¿no? Que va a recibir el órgano. No, pero qué buenas las preguntas. Todo el mundo quiere donar sangre, quiere donar órganos. Perfecto. Lo que no entiendo es por qué luego las cifras dicen otra cosa. Sí, exactamente. ¿No? Luego cuando se evalúan las cifras, nos falta mucho todavía. A ver, doctora, 11:28 de la mañana ya, las conclusiones finales. Bueno, yo creo que las conclusiones finales sería prevención. Mi mensaje final sería, si tenemos vacuna para hepatitis A, si tenemos vacuna para hepatitis B, vayamos al puesto de salud, vacunémonos, llevemos a los niños. De preferencia las vacunas siempre, cuanto más temprano mejor, porque uno ya está protegido en lo que queda de la vida. Mi segundo mensaje sería de que si vamos a ingerir fármacos, tengamos en consideración de que la consulta y el seguimiento con el médico es importante. Hay fármacos que no podemos prolongarlos voluntariamente, que es el médico el que tiene que indicar, y hay enfermedades que las hemos mencionado que necesitan un seguimiento. Si vamos a ingerir bebidas alcohólicas, hay que ingerir bebidas alcohólicas moderadas, nunca tener excesos, y no existe nada que proteja el hígado contra el exceso de las bebidas alcohólicas. Y para el hígado graso, tratar de tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, evitar los excesos de carbohidratos, que es lo que complica al hígado, y pensar de que es mejor prevenir que curar. Es complicado cuando uno tiene que dar medicación, cuando a veces no existe medicación y el paciente tiene una esperanza, y la verdad es que nosotros
Podríamos haber hecho más con programas como estos que nos permite llegar a la gente para enseñarle que es mejor evitar estar enfermos. Y más barato. Y más Claro, barato más también. barato, porque incluso la vacuna es totalmente gratuita. Entonces, pacientes que tienen compromiso del hígado, que tengan alguna hepatitis viral, acudir al médico para que vengan ya más curados, sanos, más tratados. Y la idea siempre es la misma. Cuando alguien tome medicación, cuando alguien vaya al médico, tiene que hacer sus controles periódicos. ¿No? Puede ser cada mes, cada 6 meses, dependiendo de la enfermedad que tenga y el seguimiento que el médico le va a dar. No a la automedicación, y las vacunas que son gratuitas nos van a proteger de enfermedades que pueden causar cáncer o que podrían pues hacer que tengamos algún tipo de discapacidad para hacerlo. Paola, déjame dar un último mensaje. Nosotros tenemos en el servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza una unidad de hígado y estamos con todos los días de consultas, tenemos consultas de lunes a sábado. Tenemos médicos que están capacitados para dar una orientación adecuada. Entonces, todos los que han escrito, que me encantan las preguntas, que tengan dudas personales, puntuales, acudan por favor al hospital, que nosotros estamos allí, inclusive tenemos turnos de mañana y de tarde, con la finalidad de poderles dar de veras una orientación puntual, adecuada y ajustada a sus necesidades. Personalizada. Sí. Perfecto, muy bien. Y recuerden, ¿no?, que la vacuna consiste en 3 dosis. Tienen que ponerse las 3. Muy bien. Mañana viernes, ya lo saben, la salud mental, como siempre, presente aquí en este programa. Vamos a hablar de la celotipia, de los celos enfermizos. Así que ya pueden empezar a enviarnos todas sus consultas. Mañana los vemos. Chao.